Buenas noches, abogado. Mi nombre es Cindy Ramírez y esta es mi exposición sobre los conceptos fundamentales de la ciencia procesal. Nos dice que toda ciencia es un conjunto ordenado y sistematizado de conceptos en donde todo concepto tiene una representación tanto de acción, tanto mental de un objeto de la realidad o bien también de un objeto ideal. Podemos saber que estos conceptos tienen una diversidad de importancia o bien jerárquica y todo concepto subordinado a otro depende de ellos. Entre los conceptos más importantes, básicamente más importantes, tenemos los que son las categorías o los conceptos categoriales. En toda disciplina podemos encontrar ese conjunto de conceptos que son fundamentales y categóricos, en donde se sabe que tiene una jerarquía sistemáticamente superior a todos aquellos conceptos. Pero en la ciencia del derecho tenemos que recordar que se considera como esa categoría fundamental, ese concepto de norma jurídica, que es donde se derivan los demás conceptos jurídicos, como por ejemplo los supuestos, las consecuencias, los sujetos de derecho, el derecho de obligación, y como estos podemos encontrar muchos más. Cuando hablamos de lo que es la ciencia procesal, existe esa preocupación en donde poder determinar cuáles son esos conceptos fundamentales, y no existe una unanimidad que podríamos decir que se podría llamar como una corriente dominante. Dentro de este ámbito procesal no se ha determinado ese principio ni ha podido permanecer invariable. Cada impresión de los conceptos tiene que encontrar su justificación en una idea, como ser la ciencia del proceso de la rama moderna de la ciencia del derecho. Sin embargo, no deja de preocupar a algunos, ya que no se ha puesto la atención a algunas de las disposiciones. Don Briceño Sierra nos dice que se pueden distinguir los conceptos fundamentales como básicos y elementales, en donde se postula ese dinamismo como concepto fundamental, y nos declara que los conceptos básicos que podemos encontrar son como el litigio, la controversia, los acuerdos, los desacuerdos y las causas, en donde también nos menciona esas nociones elementales en donde se enfocan en esos aspectos doctrinales y que son considerados más difundidas, como ser la acción, la jurisdicción y el proceso. En nuestra materia del derecho viene a lo largo de la historia y se manejan diferentes conceptos que han sido fundamentales y han sido de mayor importancia, como por ejemplo Roma, que fue la primera etapa donde hubo un orden judicial privado, que en esa época Roma tuvo una escuela llamada judicialista y su concepto fundamental se privó, que era el juicio, en donde con el tiempo se fueron destacando durante la época todo el procedimentalismo, y también como conceptos fundamentales la organización judicial, la competencia y el procedimiento. Pero esta doctrina dominante ha podido sostener de manera reiterada esos tres conceptos fundamentales, como el concepto de acción, como el concepto de jurisdicción y como el concepto del proceso. La idea de estos tres conceptos es que la ciencia procesal empieza a aparecer por primera vez en las notas de un discurso o lección inaugural en un concurso que se pronunció en 1903. Estos tres conceptos han sido considerados de tanta importancia para la ciencia procesal que exponen acción, jurisdicción y el proceso, y tienden a constituir la esencialidad de ese proceso, ya que juntos hacen la humanidad del proceso para poder decir la necesidad de acción provocada, la necesidad de jurisdicción, y con la necesidad de esta actúa el proceso, y así contribuye una estructura orgánica que tendrá como esa base sólida dentro de estas mismas. Ese sistema científico tiene que ser considerado estos tres elementos. La expresión triológica estructural del derecho procesal de Alcalá Zamora le ha parecido esto demasiado pretenciosa, ya que los conceptos no logran abarcar ese grado de madurez indispensable, precisamente por lo reciente, por lo nuevo, de la ciencia procesal.
y con la inmadurez que ha permitido formular la contraposición, la idea de la teología estructural, en donde ha sido desvencijado, que conjuntamente está apoyado por un ingenioso juego de palabras entre verbos de ser y estar, pudiendo aplicar los conceptos de acción, de jurisdicción y de proceso. Pudiendo ampliar lo que dice Alcalá, Zamora y Castillo, podemos sostener que respecto del proceso podemos saber dónde encontrar el derecho procesal, pero si bien sabemos lo que ya podemos encontrar numerosas doctrinas acerca de esa naturaleza. La jurisdicción es una función estatal en donde se ignora si el derecho es procesal o constitucional. En cuanto al proceso de acción, el problema es doble, ya que no se sabe si esta está muy confuso, ya que no se sabe identificar si esta pertenece al derecho privado o al derecho público. Y lo mismo sucede con el concepto del proceso. Para concluir, podemos decir que los conceptos fundamentales de la ciencia procesal, de la acción, la jurisdicción y el proceso, estos conceptos están subordinados y derivados y dependientes a estos tres procesos. Estos son el conjunto y la unidad de los tres procesos. Esta ha sido mi exposición. Gracias, abogado. Muy buenas noches.